¿Alguien? Se escucha bien, ¿no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Aprovechemos varias cosas. Si hay preguntas, si pudieron hacer... Alguien está intentando unirse. No lo veo. Acá está. Quería compartirles... ¿Dónde lo tengo? Ah, lo copié mal. Vamos a salir porque lo copié mal. No guardo. A ver si encuentro el ejercicio que les mandé hoy. Acá lo tengo. Lo puse también, el ejercicio, en el aula virtual, de tal manera que con un poquito más, con alguna consulta más sobre el sistema de excedente, vamos acá a copiar uno nuevo. Y este lo cierro. Bueno, yo creo que... Ahora sí. Deberían estar viendo en un segundo esto. Bueno, cuéntenme qué hicieron, qué es lo que primero ven, por ejemplo, en el A. ¿Qué es lo que ven acá? Ven dos productos, un sistema de 2×2, una economía 2×2. Imagínense que puede haber economías de n por n. Sería simplemente más complejo. ¿Alguien quiere entrar? Sí. Bueno, en tanto sean más puntuales, se va a acelerar este proceso, van a escuchar menos música. Bueno, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que tienen que comparar para saber si algo es viable o no? Los costos de la producción. Los costos. Como no tenemos precios, porque los precios PT y PN son incógnitas, supuestamente ustedes pueden plantear para resolver, solamente nos ubica en poder sumar bienes que son homogéneos. No podemos sumar trigo con nafta. No podemos, esta suma en realidad, fíjense que se puede hacer porque hay precios, ¿sí? Si no, no podría sumar trigo con nafta. Pero físicamente, ¿qué es lo que puedo sumar? Trigo con trigo, nafta con nafta, que es lo que desde la izquierda del lado de la igualdad está entrando como insumos para producir trigo y nafta. De alguna manera, trigo y nafta entran en la producción de trigo y nafta. Ese tipo de bienes, ¿cómo se llamaban? ¿Pueden ser insumos, profe? No, insumos son, pero tenían un nombre para la teoría clásica, aquellos bienes que necesariamente entran en la producción de todos los otros bienes. ¿Qué quiere decir? Guarda una importancia fundamental porque cualquier cosa que les pase a los costos de esos bienes
lo reproducen en el resto. Si le sube el precio a esas cosas, sube el precio de todo. Porque es un costo de los costos de los costos de los costos. Son bienes, eso tienen que registrar, está en los textos, bienes básicos. Eso está en Chicone, ustedes lo tienen. Y aquellos bienes, o bienes de capital, que no entran en todos los otros bienes, y solo entran en sí mismo o en algún otro nomás, son bienes no básicos. La importancia de esos bienes básicos son que son los reguladores del sistema de precios. De manera que si alguien, por ejemplo, le pusiera un impuesto a ese tipo de productos, su costo va a transmitirlo. Por eso que generalmente los impuestos, cuando hablamos de bienes de consumo, van a bienes de lujo o no básicos. O si se quiere, que descansan en el consumidor y probablemente sea un mal, cigarrillos o la nafta cuando hablamos de que es un insumo de alguien que quiere pasear. En cambio, si le ponemos el impuesto al gasoil, que es lo que lleva a los fletes, va a tener una repercusión en los costos del flete y por lo tanto en los costos de las mercaderías que consumimos. ¿Alguien quiere entrar? No. Ok. Se ve, ¿no? Bueno, ¿cuánto da esto? Díganme qué les dio. El primero, profe, ¿me escucha? Sí, yo escucho. El primero me dio que es un sistema viable de subsistencia, ya que la suma de la cantidad de trigo que se necesita es igual a la cantidad de trigo que se puede producir y la cantidad de nafta que se necesita es igual a la nafta que se produce. Ok, entonces es viable porque se puede reproducir, pero Claro, no va a generar excedente porque se lo consume no, todo. es de subsistencia. Claro. A ver, ¿alguien más con el segundo? El segundo es un sistema no viable. A ver qué da. ¿Por qué motivo? Porque en el costo del trigo da igual que la producción, pero en el costo de los litros de nafta que se necesita más de lo que se produce. Claro, porque es 60 y solo se produce 50. Es una Claro, técnica que no es viable. La técnica es el conjunto de los dos métodos. Cada ecuación es un método. La técnica esto también regístrenlo, ¿no? Por el nombre específico, no estoy inventándolo. La técnica es el conjunto de los métodos. Acá en este caso tenemos un método por renglón. Un método para hacer trigo y un método para hacer nafta. Y los métodos, ¿se acuerdan? Están vinculados, estos numeritos que vemos acá medio absolutos, si uno dividía por los numeritos que están a la derecha, teníamos los coeficientes. Y los coeficientes me dan los números técnicos del método. Quiere decir que para hacer nafta este método es malo, porque no me permite reproducir la nafta necesaria. Necesito 24 para hacer trigo y 36 para hacer nafta, y solo produce 50, o sea que evidentemente, así como está, el sistema no puede reproducirse. Probablemente lo que pase es que vos produzcas menos trigo, si tienes que adecuarte al límite de nafta que hay. Una pregunta podría ser, ¿cuánto trigo, anoten, preguntas de parcial posibles, cuánto trigo podría hacerse en este sistema si tengo que reducir la cantidad de trigo? Podrían encontrar, teniendo en cuenta los métodos que se están usando en B. ¿Sí? Anoten como ejercicio para el lunes.
el punto B traten de encontrar, dado que el límite está dado por la nafta que está en 50, bueno, evidentemente, si uso 36, tendría que usar ¿cuánto nafta en el trigo? ¿Cuánto me queda de 36 a 50? Le queda 14, profe. 14. En vez de 24, no puedo usar 24, tengo que usar 14. Bueno, con 14, ¿cuánto trigo yo podría hacer? Fíjense que ahí puedo tener un problema, ¿no? Porque, evidentemente, con 14 litros de nafta, dada la técnica, el método para hacer trigo, voy evidentemente a Y hacer ahí ya menos. variaría todo, ¿no? Varía O sea, todo, ¿viste? ya, Porque claro. haces menos trigo y hay que ver si alcanza el trigo después. Para todos. Porque 135 no se va a poder producir. Vas a tener que variar el 130. O sea, esto va a cambiar, va a ser más chico. Si esto es más chico, bueno, no le va a alcanzar ahora a esto. ¿Se entiende el problema? Cuando hay un sistema no viable, Hay que empezar a ajustar de todos lados. hay que ajustar de todos lados. Desbalanceando Y todo. solamente tenemos dos, imagínense con más bienes. Con 2 productos, un quilombo. Tenés que empezar a ver un sistema que claramente para que sea viable hay que modificar el método de trigo. Tengo que tener un método que, que haga alcanzar la nafta. Y por otro lado, un método que también, según lo que produzca, haga alcanzar el trigo. Seguro de tener 14. Bueno, evidentemente tengo que dibujar los números, ¿sí? Para que dé. Pero es un ejercicio medio tonto porque, bueno, lo tengo que dibujar. Tengo que decir, bueno, ¿cuánto tiene que insumir de trigo para hacer cantidad de trigo para que dé viable? Es una posibilidad. Pero son cuentas posibles que uno puede hacer para familiarizarse con sistemas de producción. Claramente, algo que se puede hacer acá que no estamos haciendo es lo que pido en el punto 2. Ahora vamos a ir al C. ¿Alguien más que haya hecho el C? El C es viable Yo, excedentario, profe. profe. C es viable excedentario. ¿Qué quiere decir? Que produce más de las dos cosas o de una cosa. No hace falta que sea de las dos, ¿sí? Con una sola cosa que produzca de más y la otra igual, ya sería excedente. En este caso, me está produciendo de más de las dos, ¿no? Profe, y si en un método da excedente y en el otro no, o sea que sería excedentario no viable o solamente no viable. Es como que vos sobrecargaste el auto pero le pusiste poca nafta. No vas a llegar igual. Cargaste mucho de trigo pero le pusiste poca nafta, no llegás. Aunque el auto pudiera llevar mucho trigo, tu nafta era poca. ¿Sí? Si tenés un faltante, no va todo el sistema. Es no viable. Vimos la otra vez que cuando es viable de subsistencia no se puede cambiar nada. Porque apenas cambias algo, ya falta o sobra. ¿Sí? Entonces, la pregunta 2 y 3 surgen para preguntas sobre ¿qué sistemas? La pregunta 2, sobre un sistema viable de subsistencia, que dijimos que era el A. ¿Cómo saco los precios relativos de A? Veamos. Y esto es lo que no pude hacer. ¿Por qué? Porque no sabía, no me acordaba, no entendía cómo hacerlo. O sea, sé que tenía que igualar a un precio a uno, pero después no sabía qué hacer cuando tenía que poner uno dividido el otro. O sea, para obtener el coeficiente. Ahí es donde no A ver, supe yo cómo tengo hacer. acá la primera ecuación. Siempre que tengamos un sistema de subsistencia, lo que van a encontrar es que necesariamente
sí o sí, una ecuación es linealmente dependiente de la otra. Fíjense. ¿Qué pueden hacer de cuentas acá? ¿Qué pueden hacer lo primero? Tienen dos precios. Tienen que despejar un precio. ¿Cómo hacen para despejar? Paso restando, profe, paso restando, no sé, elijo la segunda ecuación y paso restando 60 litros de nafta. Entonces te va a quedar menos 24. ¿Y por qué no pasás el 36? El 36 restando para el otro lado. Es más Ah, y te fácil. queda claro, y te queda positivo. Y te queda 165 precio del trigo igual a 60 menos 36 precio de la nafta, ¿no? Claro. Y esto entonces, despejo PT es igual a 60 menos 36, tenemos 24 dividido, paso dividiendo el 165, y el PN, que lo tengo acá, lo puedo pasar dividiendo, por ejemplo, y tengo el precio relativo del trigo respecto a la nafta. La nafta, el precio de la nafta va a ser mi numerario. O sea, en este sistema, ¿se acuerdan? Tengo dos ecuaciones y lo que tengo acá es que Pn es igual a 1. Lo determino como mi numerario. Entonces, si yo tengo acá ...24 dividido 165... tengo Tiene, 0,145. claro, 0,145. O, si yo dijera que el numerario es el trigo, tendría Pn sobre Pt, y ahí Pt sería igual a 1, y sería esto 1 sobre 6,85 sería, profe, de la otra forma. 6,89, ¿no? Claro, 6,9. 6,88. Sí, 6,9. Las dos resoluciones son correctas, solo que acá en este caso tengo que Pt es igual a 1. O sea, mi numerario es 1, o sea, es como si yo dijera, esto lo anulo porque es un 1, ¿sí? Y acá en el otro es un 1. ¿Qué quiere decir? Que es la misma, el mismo resultado, lo di vuelta, ¿sí? 1 dividido esto da 6,9, 1 sobre 6,9 da esto. Ahora, fíjense, si yo en el primer despeje que hice, vamos para atrás, si yo acá en el primer despeje que hice, vamos a sacar esto, como es 145, en vez de yo hacer esto, intentara reemplazarlo en la otra ecuación. Tengo PT igual a 0,45 por PN. ¿Uno qué hace cuando le enseñan a hacer las cuentas? Despejo la segunda PT y lo pongo en la primera. ¿Qué les queda si acá ponen, vamos a poner la fracción? Si ponen acá, ajá, no puedo. Bien, me mató. Vamos a hacer 135 por, Le queda multiplicando, profe, 135 por 0,14.
¿No? ¿No es así más o menos? Ahora, hagamos otra. De la primera, despejen PT. ¿Qué podríamos hacer? Paso restando PT. Me queda 300 menos 135, ¿sí? Por PT, ¿sí? Vos empezaste por la segunda, podés haber empezado por la primera. 300 menos 135, lo pasé restando, es igual a 24 PN, ¿no? Despejo PT, Claro. queda igual. Da igual a 24 dividido 300 menos 135, ¿cuánto es? 165. ¿Y qué ven de raro acá? Es el mismo resultado. Es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las ecuaciones son las mismas. Están repetidas. ¿Entiendes? Son linealmente dependientes. Esto lo dice lo mismo que esto. Cuando intentaron despejar un precio le da el mismo resultado. Por eso es que no me agrega nueva información. Por eso esto tiene solución, porque si fueran linealmente independientes no tendría solución. Es como cuando ustedes sacaban que el determinante de un sistema tiene que ser 0 para que tenga solución. Bueno, ¿cuándo es 0? Cuando alguna de las filas o columnas es linealmente dependiente. Y ahí el determinante le daba 0. Y eso indicaba que un sistema podía tener solución, porque si no, le da la solución igual a 0, la trivial. Es decir, si yo pusiera acá, imagínense, bueno, no sería viable, por eso el sistema no es viable. Por eso, cuando es viable, quiere decir que les da igual, esta suma es igual a esto, y esta suma le da esto, siempre les va a aparecer este resultado, ¿sí? Si no fuera viable, si lo intentaran hacer con el B, intenten hacerlo con el B después, van a ver que no encuentran solución. O sea, la solución sería que todos los precios sean 0, que no es ninguna solución. Si todos los precios son 0, esta igualdad se cumple, pero no tiene sentido. Entonces, la relación de precios es única. Es esta, 0,145 o, si lo escribo al revés, 6,9, como dijimos antes. Y esa es la pregunta 2. Despeje de algún sistema viable de subsistencia la relación de precios entre trigo y nafta. Es muy sencillo esto. Esto es aritmética de jardín de infantes. ¿Sí? Es despejar una variable en un sistema lineal muy simple. ¿Dónde se complica un poco más? Bueno, en la 3 no estoy escribiendo que resuelvan, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciendo, escriba de algún sistema viable con excedente las ecuaciones de precios. Estoy diciendo que escriban la ecuación de precios. ¿Cómo sería la ecuación de precios? Dijimos que el C era de excedente, ¿no? ¿Cómo escribirían los precios de excedente para este sistema? Fíjense que, a ver, Igual, profe, despejo una ecuación. no, primero, fíjense esto. Póngale el valor, vamos a hacer una cuenta sencilla a ojo. Póngale un valor a PT y un valor a PN. Vamos a poner valores fáciles. ¿Qué sé yo? Supongan que vale 1 PT y 1 PN, para no hacer cuentas difíciles. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? $159. Si valen 1 y 1. 159 igual a qué? Igual a 400 kilos de trigo. Claro, ¿No? claro, pero 159 Sí. no puede ser Sí. igual. Estamos hablando de valores, porque multiplicamos por un precio.
y no puede ser igual a 400. 159 no es igual a 400. Pero ¿Entiendes? no está haciendo comparando precios y cantidades ahí, profe. Yo estoy... A ver, vamos a diferenciar. Cuando yo pongo estas ecuaciones así, en principio, acá podría parecer, porque es viable, que está bien, tiene un sentido. Pero si no, estos más que están acá no son sumas. Acá no estoy sumando. ¿Por qué? Está Estoy diciendo, agregando. ¿cómo? Es como que lo estaría agregando, no es que lo está Claro, sumando, es que pero necesita ¿por uno qué? del otro. Pero ¿por qué? Porque es un sistema de excedente. Este lado es más grande que este lado, sumado así simple. ¿Sí? Se ve que poniéndole valores 1 acá y 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 acá y 1 acá, me da 400 igual a 159 y 70 igual a, no sé, 100, 201. 201. 201. Ok. 201 igual a 70 no es cierto. Entonces, esto no estoy diciendo que es una suma. Por eso le estoy pidiendo que escriban las ecuaciones. Estas no son las ecuaciones. ¿Cómo serían las ecuaciones con excedente? ¿Qué les falta? Bueno, La ganancia puede ser. Tendría, claro. Como todavía no vimos el sistema de ecuaciones con excedente, vamos a verlo primero y después vamos a volver a este ejercicio. Y lo planteamos. Entonces, vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a empezar a compartir el PowerPoint que estábamos el otro día. Y estábamos justo acá. Habíamos terminado de ver sistema de subsistencia. Vamos a soltar acá, vamos a abrir acá. ¿Se acuerda que teníamos trigo, hierro y no sé qué era esto, carne, cerdo, no sé qué era? Trigo, hierro, cerdo, tres ecuaciones, tres métodos, da un sistema. Y como era de subsistencia, estas sumas están bien. Porque si yo saco los precios correctos de esto respecto a un tercero, tomo uno como numerario, y lo reemplazo acá, me va a dar que la suma de esto en valor tiene que ser igual a 450. Que la suma de estas en valor va igual a 2, perdón, a 21. Uy, qué duda. Sí, 21. Y que la suma de esto me da igual a 60. Cuando hay excedente, quiere decir que acá se produce más que lo que se consume en total. Por lo tanto, algo más tiene que haber acá para que esto sea un igual. Si no, no puede ser igual. ¿Entiendes? Rafa decía que el sistema entraba en una autocontradicción, decía. Porque hay igualdades, pero si de este lado es más grande que este lado. Entonces quiere decir que de este lado yo las ecuaciones les tengo que agregar algo que dé cuenta de esa diferencia. En la de subsistencia no. Está tal cual estuvimos viendo acá. ¿Sí? Y uno podría despejar, en vez de dos ecuaciones, estas son tres, y sacó que el precio del hierro es igual a 10 veces el precio del trigo, igual a 2 veces el precio de la carne de cerdo. Está todo expresado en el precio del hierro. Si yo paso dividiendo el precio del hierro, tendría 10 y 2. ¿Cuánto vale el trigo? 10. ¿Cuánto vale el cerdo? 2. ¿En qué unidades? En el precio del hierro. Es mi numerario. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Ahí están los números simplificados? Los números, Simplificados, por ejemplo, en la ecuación, la primera dice 90 kilos de trigo y en la que está haciendo las operaciones dice 30 o 120 y 40. a ver, ¿qué es lo que hice yo? Fíjate, acá tengo igualado a algo y acá tengo igualados a 0. ¿Qué hice? Pasé para allá, lo que estaba a la derecha lo pasé restando, ¿sí? Pasé restando 450 de trigo, ¿a dónde lo resto? A 240 de trigo.
¿sí? Profe, ¿Cuánto no me está da? marcando con la flechita ni nada. ¿Cómo? Perdón. Que no está marcando con la flechita ni nada. Es como que no. Ah, no estoy marcando yo nada, perdón. Esto que está acá, ¿se ve? Sí, sí, ahora sí. Ok. Sí. Lo pasé restando, por eso tengo igual a 0. 450 lo pasé restando acá. 240 menos 450 da menos 210. Ahora, 6 menos 2, o menos 21, perdón, menos 15. 30 menos 60, menos 30. Pasé restando para resolverlo. ¿Y después qué hago? Despejo uno, lo pongo en el otro, despejo el otro, lo pongo en el otro, y elijo un numerario, porque tengo siempre un precio que me está sobrando. ¿Qué van a encontrar acá? Que una de las ecuaciones, ¿cómo es respecto a las otras dos? Linealmente Finalmente dependientes. dependiente. Exactamente. Es una explica un conjunto de las otras dos. Por lo tanto, una la tiene que descartar. Porque si no, solo de casualidad habría una solución. En general, en este tipo de ecuaciones que es de subsistencia, una va a estar repetida, digamos. Entonces, por eso es que un precio oficia de numerario. Cualquiera podría ser. Ustedes pueden elegir usar el numerario que quieran. Ustedes dicen que el precio de los cerdos sea el numerario, lo que van a tener que hacer es dividir por esto a los dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, expresado en cerdo, ¿cuánto valdría el trigo? Bueno, tendrían que dividir por esto, esto y esto. O sea, yo tendría, en vez del precio de hierro, por ejemplo, igual a 1, yo ahora tendría el PC igual a 1, el precio del cerdo igual a 1. Entonces yo tendría que el precio del hierro es un medio del precio del cerdo. No cambian, ¿se entiende que no cambia? El precio del hierro es 2 veces el del cerdo, el precio del cerdo sería, si yo lo tomo como numerario, en vez de 2, ahora el precio del cerdo sería un medio del precio del hierro. Y lo mismo pasaría con el precio del trigo en función del precio del cerdo. Sería igual a 5, porque dividí por 2. O sea, ustedes eligen cuál va a ser el precio que va dividiendo a todos y a ese le ponen el valor 1. Entonces, de alguna manera, lo que están diciendo es que está todo medido, los otros dos precios están medidos en el precio numerario. Cuando ustedes miden las cosas en pesos, ¿cuál es el numerario? El peso. Ustedes no pueden decirme cuánto vale un peso en pesos. 1. Ese es su numerario. Ustedes están midiendo en pesos. Si lo miden en dólares, su numerario es el dólar. Si lo miden en trigo, el numerario es el trigo. Si lo miden en hierro, el numerario es el hierro. Y así. Siempre son precios relativos, por eso ustedes tienen siempre algún tipo de numerario. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, vamos al sistema excedentario. Con el excedente, fíjense cómo son las ecuaciones. Vamos a las ecuaciones anteriores de subsistencia. Eran estas, ¿se acuerdan? La suma de toda la columna A hasta acá tiene que dar igual a todo lo que se produce de A. ¿Qué es lo que estuvimos haciendo con los numeritos? ¿Sí? La suma de la columna de B igual a B. La suma de la K igual a K. No importa cuántas ecuaciones tenga, cuántos bienes tengo K bienes, K ecuaciones, cada ecuación cumple con esto. Igualdad estricta. Por eso que puedo sumarlo y me da igual. Ahora, si yo tengo un sistema excedentario,
Ya no tengo igualdad estricta. Por eso le agrego 1 más R. ¿Por qué? Porque esta parte derecha ahora ya no es cada uno igual. En general va a haber que esta suma es más grande que toda esta suma. Porque está holgado, hay un excedente. Alguien quiere entrar, creo. Esto retrasa mucho todo. No sé cómo hacer. Bueno, no veo a nadie. ¿Siguen viendo, no? Ahora todo, sí, creo que sí. Bueno. Fíjense que agregué el 1 más R en cada ecuación. ¿Por qué? Porque ahora cada ecuación cumple no una igualdad estricta, cumple que el lado derecho es mayor o igual que la suma de las columnas. Esta A, por ejemplo, la producción de trigo, ¿se acuerdan el ejercicio C, que era excedentario? ¿Cuánto era de trigo? 400 era lo que generaba de 400. trigo, ¿Y profe. cuánto sumaba la columna de trigo? 300. 300. Entonces fíjense que 400 es mayor o igual que 300. Esa es la condición que cumple un sistema de excedente. Lo mismo para B. Teníamos 2 bienes nomás. B va a ser mayor que BA más BB. Puede ser uno u otro, ¿no? Si hay una sola, ya hay una condición de que es de excedente. El sistema de precios queda determinado por la existencia de K ecuaciones. En el caso nuestro tenemos 2 ecuaciones independientes que determinan simultáneamente a un precio relativo y R. O sea, voy a tomar numerario también, pero voy a tener que resolver la tasa de ganancia. El sistema de los clásicos, el sistema de precios clásicos, define que la tasa de ganancia tiende en el largo plazo a ser la misma. ¿Se entiende? No me anda el mouse ahora. ¿Se está viendo algo o no se ve nada? ¿Pueden cerrar el micrófono? No sé quién es. No funciona bien. Ahí estamos. ¿Se ve el ejemplo? Sistema sedentario. Veamos un ejemplo. Tenemos acá 2 ecuaciones, hacer grano y hacer hierro. Tenemos 2 métodos. Fíjense que los métodos están puestos entre paréntesis, son los coeficientes. ¿Cómo sacan los coeficientes? Dividiendo, profe, dividiendo el tipo la cantidad de grano, poner este ejemplo, contra la totalidad. O sea, la Claro, cantidad que necesitas contra el total de lo que fabricás. o sea, O sea, 160 dividido 480 en este caso. claro, daría 0,33. Lo mismo 125 es 6 dividido 480. Y en la cantidad de personas que contrato también. Y así con esta también. O sea, generalmente lo que está entre paréntesis me explica a mí un dato que se mueve más lento. La técnica no cambia tan rápido. Pero ¿qué me permite a mí la técnica? Que si yo quiero producir menos grano, puedo saber cuánto menos de hombre contrato, cuánto menos de hierro contrato, cuánto menos de grano contrato. ¿Según qué? Según la técnica, según el método en este caso.
Ahora bien, tengo además que pagarle a 100 personas, están acá 60 más 40, una canasta. ¿Se acuerdan del core clásico? Tengo el salario físico dado. La canasta acá seguimos manteniendo que es 2 toneladas de grano por cabeza y 0,1 de hierro. Le estoy pagando el salario, el W. De manera que 100 por esas canastas, el total que voy a usar es 200 de grano, toneladas, y 10 kilos de hierro. O sea, esto consume parte de la producción. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el tema del excedente, tenemos la producción física dada, que sería esto, tenía el salario físico por la cantidad de trabajadores, me iba a dar el monto de salarios que yo voy a tener que restarle a esta producción, y ahí me va a quedar el excedente. Fíjense que yo produje 480 y 20, y lo que me va a quedar de excedente no va a ser 480 y 20, puede quedar bastante diferente la relación entre todos los números. ¿Por qué? Porque le tengo que sacar los insumos, que son 200 de grano para hacer grano y trigo, perdón, grano y hierro, y le voy a sacar 10 de hierro para hacer grano y hierro. Y después, además, claramente le tengo que sacar lo que pago de salarios. ¿Cuánto va a ser el excedente acá? 80 toneladas de grano. 80 de grano, y de hierro no sobra nada, ¿no? Acá tengo 10, Claro, más queda 10, entero. 20. Los números son inventados. Podría acá sobrar y ser excedente de los dos, pero ya es de excedente porque sobra uno. De hecho, a propósito así, para que vean que aunque acá no sobre, por supuesto no puede faltar. Si falta es no viable. Pero si llega justo con el hierro, si acá sobra es de excedente. Entonces, vimos otra cosa, que si los coeficientes disminuyen, lo que estamos diciendo es que cada método es más productivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con igual cantidad de numerador producimos más denominador. Entonces, cuando divida por algo más grande, el numerito va a ser más chico, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, este sistema se puede hacer la cuenta, no lo vamos a hacer ahora. Por cada 4 trabajadores se mantiene a un quinto. O sea, este excedente permite tener una relación de que cada 4 trabajadores yo puedo mantener como extra a un quinto, que no trabajara, por ejemplo. Manteniendo el consumo de subsistencia de 2 toneladas de grano y 1 de hierro. ¿Por qué? Porque aumentó la productividad y ahora es de excedente. ¿Se acuerdan que antes, por supuesto, cambiaron los coeficientes, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos antes? Vamos a ir para atrás. Acá. Fíjense. Bueno, acá yo tenía esta misma relación, 2 toneladas y 0,1 de hierro, pero el método, ¿para qué me alcanzaba? Justo para hacer de subsistencia. Si se fijan bien, en el excedente acá tenemos 480. ¿Qué quiere decir? Que estos coeficientes se achicaron. ¿Por qué? Porque voy a producir más trigo con 166 y 6 de hierro, ¿no? Y 60 trabajadores. 160, 6, 60. Y dice que los números 160, 6 y 60
Ahora, ¿qué hice? Produce 480. Acá hay un cambio de método. Con los mismos insumos, yo produzco más grano. Por eso se volvió coeficientes más chicos. Este más chico, este más chico y este más chico. ¿Por qué? Porque esto se agrandó. Es más productivo este método. Bueno, Todo, profe, porque sumó los trabajadores, sumó más trabajadores en ese caso, ¿no? Por eso que funciona. No. Mirá los números, compáralos. 160, 6 y 60. Mirá los coeficientes. Comparalos con nosotros. 0,4, 0,015 y 0,15. 0,4, ahora no es más 0,4. 0,015 y 0,15. Fíjate que son más bajos todos. Obvio, porque dividís por 480. Claro, cambió la técnica ahí. Cambié de método. ¿Sí? Acá es 2, 0, 2 y 2. Fíjate que el método para trigo es 2, 0, 2 y 2. Los métodos no cambian, ¿ves? Acá cambiamos trabajadores, pero los métodos, entre paréntesis, en subsistencia, ¿sí? Fíjense, 2, 0, 2 y 2. 0,4, 0,015, 0,15. Este método cambié. Porque en vez de 400 va a ser 480 y se genera un proceso de excedente. Ahora el sistema, porque un método cambió, mejoró, bajaron los coeficientes, ¿se acuerdan que 0,3 y 3? Y se genera una economía de excedente. Fíjense, esta sigue igual, pero esta se achicaron los coeficientes. ¿Entendió? Si uno hiciera las cuentas, en realidad con este sistema, que mejoró, es más productivo, puedo mantener, cada 4 trabajadores que tengo, puedo mantener a 1 con el excedente. O sea, me sobra para pagarle. Porque lo pongo, en vez de ponerlo a trabajar, lo pongo a hacer seguridad. Lo pongo a que cuide el predio. El tipo no es necesario para la técnica tener seguridad. Podría ser necesario por otros motivos, digamos, pero para la cuestión de producir trigo, no lo pongo a laburar en la plantación de trigo. O podría pagar para que haga arte. O podría pagar de ese excedente educación gratuita. O lo que sea, ¿se entiende? Es fundamental el Sí, excedente claro, para para mantener mejorar lo la que no vida. es, para mantener todas las cosas que no serían necesarias directamente en la producción. Claro, O sea, ponerle, no sé, necesitas un tipo, o sea, no sé, un contador, ponerle, que nosotros estudiamos claro. para contador, o sea, directamente en una fábrica el contador no está, qué sé yo, mezclando ahí el trigo No para hace hacer una falta, grana, no hace falta. Casi todo pero lo necesitas. lo que llamamos economía de servicios, que son los más desarrollados hasta el país, los sectores de servicios son los que más crecen. Están viviendo del excedente. ¿Y por qué pasa eso? Y porque alguien que estaba laburando toda la vida, que de golpe se creció y puede pagarse, no un lujo, que después se vuelve una necesidad, te pagás el servicio porque te mejora la vida, no lo haces más vos. Che, después de laburar todo el día en el campo, tengo que venir a hacer contabilidad. No, pagale a alguien que te haga las cuentas. La misma idea. O sea, los servicios de todo tipo, no podrían existir en una economía de subsistencia. ¿Se entiende? Por eso es que es preesclavista esto, si fuéramos a hablar en serio. Un sistema de subsistencia, ni siquiera el sistema esclavista es de subsistencia. Porque el esclavo tiene que producir más de lo que consume, si no, ¿para qué tenés un esclavo? O sea, si vos le tenés que dar de comer al esclavo, ¿para qué lo tenés? Liberalo o matalo. ¿Entiendes? Por eso en las batallas se tomaban esclavos cuando la técnica permitía, y ya estamos hablando de 15.000 años atrás, por lo menos, donde aparecen las primeras civilizaciones que pueden cultivar en un terreno
y mantenerse con excedentes de grano. Antes que eso, los cazadores-recolectores nunca tomaban un esclavo. No tenían tiempo para cuidarlo y la producción era absolutamente de subsistencia. Tenías que cazar y pescar. Eras nómade, no te quedabas en ningún lugar. No tenías un lenguaje muy claro. No tenías símbolos ni costumbres. Ningún tipo. Porque todo el tiempo estabas moviéndote porque si no te morís. Porque en el lugar donde estás cazás y tenés que seguir avanzando para seguir encontrando animales para comer, frutas y cosas silvestres que encuentres. Sociedades primitivas previas a la civilización no generaban excedentes, era difícil. Tenés que moverte, ¿cómo haces para llevarte tu casa encima? Al sur de Italia creo que había algunos que hacían las casas con piedras y se cargaban las piedras. Pero en general no podías construir ningún tipo de excedente. Recién cuando encontrás, históricamente, la posibilidad de establecerte en un lugar porque descubriste cómo hacer para sembrar, ya podés programar el año que viene lo que vas a hacer porque la siembra la volvés a hacer y vas mejorando, acumulás grano para todo el invierno, no tenés que moverte, de no tener que moverte mejorás el lugar, haces calles, las casas las construís porque te vas a quedar ahí, te saludás todos los días con los vecinos, aparecen códigos, aparecen todo lo que conocemos como una obviedad, pero eso no se hace sin excedente. Y eso es más o menos lo que explica Cesarato en el capítulo 1. Que yo creo que les pasé, no me acuerdo, creo que no, pero por ahí, después se lo mando, el video o los videos de el autor Diamond, que habla sobre esto, un poco histórico, ¿no? Un poco más divertido que esto. Pero bueno, si uno, entonces, a ver si tengo algo más acá, ejemplos. Miren, por ejemplo, lo que puedo hacer acá. Un ejercicio posible podría ser, bueno, yo tengo este sistema, ¿no? Este de acá. Tiene un excedente. Yo le digo, bueno, conviertan este sistema en un sistema de subsistencia produciendo terciopelo. Entonces ustedes tienen que inventarse los números para hacer terciopelo. Fíjense que este número de terciopelo puede tener cualquier número en principio. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene en este sistema terciopelo? Fíjense el lado derecho de las ecuaciones. Fíjense el lado izquierdo. Perdón, izquierdo, derecho. Que no es un bien básico. Perfecto. No es un bien básico. ¿Por qué? Porque no es necesario para la producción. No es necesario para producir ¿qué? Nada en realidad. Fíjate que ni siquiera Porque no entra, participa en la producción. no Grano o participa, hierro. ni de terciopelo tampoco, fíjate. O sea, ni siquiera del mismo. Es solo un resultado. Si vos a esto le pusieras un impuesto, simplemente el impuesto lo pagaría que consuma terciopelo. Sería un bien de lujo. Sería la misma idea de lo que te dije recién. Estás pagando a un tipo que no es necesario para la producción. El terciopelo no es necesario para la producción. Lo haces porque es un lujo. Es algo que te puedes dar. Porque hay un excedente, me puedo dar el lujo. ¿Por qué? Ponele terciopelo, reemplazarlo con cualquier otra cosa. Es algo que me gusta. O que me mejora en algún sentido la vida que tenía antes y por eso lo hago. No es que no tiene un valor de uso, tiene un valor de uso, pero que no es un bien básico, porque bien básico lo definimos como el producto que entra como insumo de todo el resto de la producción. A veces un bien básico se puede convertir simplemente con el hecho de que puede no estar entrando. Imagínense, por ejemplo, que el salario fuera 200 de grano
10 de hierro y 30 de terciopelo. ¿Sí? Imagínense. ¿Qué pasaría entonces en ese sistema? ¿Dónde está el trabajo? Está acá y está acá. ¿Y qué le estás pagando al trabajo? Con grano, hierro y terciopelo. El terciopelo también entraría ahora como insumo, porque le estás pagando a los trabajadores terciopelo. Y si eso es así, este bien, en ese caso, sería básico también. Si el salario tuviese como canasta, como dato, al terciopelo. Porque estaría del lado izquierdo también. ¿Se entendió? Y el trabajo está en todas partes. Fíjense, tenemos otra vez los métodos, los coeficientes que salen de dividir esto dividido esto dividido esto da 0,05, 6,4 dividido 64.000, 0,01, 0,01, etcétera. Yo estoy afónico. A ver si hablo un poco más bajo, pero no puedo. Entonces, hagamos las cuentas. Yo al poner este número mucho no importa, este método mucho no me importa porque dependerá de este número, pero lo que yo tengo que tener en cuenta es qué le pongo acá para que esta suma, más lo que le pago a los trabajadores, de un sistema de subsistencia, ¿se entendió? Fíjense que tengo acá, bueno, acá por aproximación será 22,6 y acá tengo, podríamos redondear ahí 22,6, la suma, y acá tengo 386,8 y acá tengo 186,8 más 200, 386,8. O sea, se convirtió esto en un sistema de subsistencia. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Esas 200 toneladas de grano más 10 kilogramos de hierro, que son lo que le pagan a los trabajadores. ¿Esos datos de dónde los sacó? Acordate, vamos al core clásico. No me acuerdo dónde estaba el core clásico. La pregunta está buena porque precisamente de dónde lo saco es porque parto de ahí. ¿Se acuerdan? Salario físico real. De acá lo saco. Miro y digo, che, ¿cuánto ganan ustedes? Y yo gano, mira, me pagan la quincena o el mes me pagan 20 toneladas de trigo y 0,1 kilo de hierro. Me dice este tipo. Yo vengo de la luna, no sé nada, como diría Rafa. Y le pregunto a la sociedad, a los trabajadores, cuánto ganan. Me dicen que me pagan con una canasta de estos dos productos. La técnica me la dice el ingeniero y son los datos entre paréntesis. Y el producto social es el lado derecho de las ecuaciones. De cada una de estas tres cosas me podría decir dónde la saqué. Bueno, parto de esto, no la saqué, la saco de la observación. Esto lo tengo físico dado. Está dado significa que no estoy explicándolo. Está buena la pregunta porque volvés a poder repensar por qué hinché las bolas con los core clásicos y el core marginalista. Partís de ahí para explicar los precios. En otro momento vas a tener que explicar por qué la técnica es así. En otro momento tenés que explicar, el lunes vamos a ver, por qué el salario es así. La pregunta tuya, ¿de dónde lo saqué? Está buena, porque es una pregunta, si se quiere, para el lado clásico, sociológica. ¿Y por qué el salario es eso y no otra cosa?
Totalmente clara la pregunta. Claro, entendí, profe, entendí. Perfecto. Ok. Gracias. No, ahí con esa pregunta está buena porque te cierra, precisamente vos te encontraste con los números y dijiste, che, ¿esto dónde salió? Claro, podría ser totalmente arbitrario. Por eso dije exógeno. Es exógeno, es algo que vos no podés hacer mecánicamente depender del crecimiento. Puede o no, hoy una pregunta con eso. Si siempre crece el salario, puede crecer, porque los trabajadores mejoran su capacidad de negociación. Si hay trabajo, hay Profe, ¿le puedo hacer sindicatos. Sí. una pregunta, ya que justo está hablando? ¿El lunes vamos a tener clases? Ah, tenés razón. Porque No es hay 12 de clase. octubre el lunes. Claro, no, olvídate, no dije nada. Listo, perfecto. Yo estoy perdido, estoy en la nube. Soy un esclavo, estoy en mi casa todo el tiempo dando clases y no me doy cuenta de que hay feriado. Buenísimo que hay feriado. A ver. Hemos llegado hasta acá. Entonces, metí un bien no básico, en principio, y la cuenta posible, otro ejercicio, es, bueno, pongan numeritos para que sea de subsistencia. Muchos numeritos no pueden poner porque tienen que dar justo. El sistema con el terciopelo es destinado al consumo, no es necesario para la subsistencia. Si fuera necesario para la subsistencia, sería básico también. Así como pueden emplearse trabajadores que no produzcan bienes físicos, seguridad, domésticos, artes, lo que dijimos antes. Sistema excedentario. Bueno, acá uno podría saltar e ir, antes de hacer esto, que es resolver las ecuaciones, así como resolvimos antes, ahora vamos a tener una ecuación un poco más difícil, que vamos a ver. Vamos a ir, salgamos de acá, dejo de compartir, y ahora vuelvo a compartir el ejercicio que estábamos haciendo. Bueno, ¿cómo hago la ecuación de precios, las ecuaciones de precios de esto? ¿Están viendo el Word ahora? Sí, profe. Bueno, Sí, el Word. 135, yo sé que eso es por el precio del trigo, ¿sí? Más 24, no pongo las unidades, ¿sí? Son litros. Precio de nafta. Y yo sé que acá voy a tener igual 400 precio de trigo. La primera ecuación. Y la segunda, voy a tener 165 precio del trigo más 36 precio de la nafta igual 70 de nafta por el precio de la nafta. Otra vez, si ustedes le ponen el numerito al precio, 1, 1, 1, 1, 1, no da igual. Es claro que no da igual porque es de excedente. La suma de esto, 135 más 65, es menor a 400. Y la suma de esto es menor a esto. Está claro que esta suma, no importa qué precio le ponga acá, va a ser lo mismo de acá. Esto siempre es menor que esto. Por lo tanto, evidentemente, las ecuaciones que tengo que agregarle. Es la inversión del capitalista, estas dos cosas. En esto invirtió el capitalista y quiere sacar una ganancia. La ganancia, El 1 más profe. K. El Claro. 1 más K. Entonces, por 1 más R. R es la tasa de ganancia. Entonces Claro. tiene que pasar restando todo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se resuelve, pero en principio quiero que planteen bien la ecuación. Si es de excedente, no puede ir sin 1 más R. ¿Sí? Ahora sí,
¿Por qué puede ser igual ahora? ¿Qué es lo que va a ajustar? La incógnita, profe, lo que está ajustando es el 1 más R. O sea, en La el de R, abajo, la tasa de El R. ganancia. claro, O sea, este sistema lo que me va a permitir, ¿qué es lo que queríamos hacer, no? El sistema clásico de precios. Me va a resolver los precios y la tasa de ganancia. ¿De dónde partí claro, yo? acá, De saber el salario. Pero la tasa de ganancia no la sé. Ahora la puedo saber. Recuérdense que Ricardo se encontraba con la circularidad entre precios y tasa de ganancia. Marx también. Por eso inventaron la teoría de valor-trabajo. Pero podría haber planteado, como hizo Marx, que no lo resolvió Rafa en 1960, como dice Cesarato, ¿cómo? Planteando un sistema donde estén los precios y la tasa de ganancia juntos. Entonces, ¿el resultado que va a dar? Me va a dar simultáneamente los precios relativos, hay uno que va a ser numerario, y R. Y o sea, el sistema clásico puede resolver los precios y no usé el sistema marginalista, que es lo que te enseñan los manuales. Esto fue en 1960 una enorme revolución, pero que tiraba abajo las explicaciones marginalistas. Por supuesto, en esto interviene también la política, y duró 25 años este boom de Rafa, y después lo sacaron de los manuales. Ustedes no van a encontrar en los manuales este tipo de resolución. Donde la distribución, fíjense, es, en este caso no lo metí porque es el salario, es del core clásico. La distribución es exógena. Yo tengo que partir, ustedes me tienen que dar el dato de los salarios. O, si no me dan los salarios, me tienen que dar la tasa de ganancia. Una de las dos me tienen que dar. O sea, la distribución viene desde afuera. Y no viene por oferta y demanda, viene por algún otro motivo. Motivo social, político, histórico. Por lo cual, yo tomo como dado la distribución para sacar los precios. La crítica a los marginalistas es que el sistema de precios marginalista está mal porque no toman al sistema de distribución, a alguna variable distributiva como dada. Y entonces no van a poder medir una cantidad de capital como una cantidad, porque tiene que la distribución estar dada. Eso demostró la crítica de Raff. O sea, decir que la sustitución factorial, la curva dependiente negativa de demanda de factores, están mal formuladas. Bueno, todo eso se demostró en 1960. Y, por supuesto, la corriente sigue, pero es minoritaria. A nivel de Google, ustedes van a encontrar de todo, los raffianos. Pero no lo van a encontrar en los libros de texto en general, porque el grueso de economistas es como un teléfono descompuesto. No hay profesores que enseñen economía clásica porque no la conocen. Y así se reproduce el embrutecimiento, digamos, de la disciplina. Entonces resolvamos. ¿Cómo se puede resolver esto? o sea, despejar lo que está entre paréntesis y despejar el 1 para que quede la R. ¿Y cómo haces? Porque fíjate que esto está multiplicando a esto. Ah, Eso tiene que ser bueno, distributivo. Es medio un quilombo. y si lo pasás dividiendo, profe, a todo el término, ¿Cómo harías? paso el 135 PT más 24 PN, todo dividiendo. Sí, y te queda PT dividido PT y Y, PN. claro. Entonces tenés que determinar, o sea, a uno como un precio relativo. O sea, tenés que determinar a PT o a PN igual Bueno, a 1. pongámoslo, sí, ponelo igual. Sí, perfecto. Pongamos PT igual a 1. Perfecto. Dale, lo estoy poniendo. Lo saco, va. Ya Va a puse, quedar todo, va a quedar todo en función, o sea, va a quedar todo relativo al PN. sí. Y trata de despejarlo, a Entonces, ver. claro, hay que romper los paréntesis ahora de alguna forma. Y vos podés, este 135, pasar restándolo acá.
pero está entre paréntesis. No podés, ¿no? No. Entonces, ¿por qué? Porque es 1 más R. Ajá. ¿Se entiende el problema? ¿Cómo harían? Bueno, les cuento cómo. Un truco. Dividan miembro a miembro. Ah, ¿Sí? claro. Se mantiene la igualdad. Entonces van a tener, se van a sacar de encima el 1 más R por un momento. Claro. ¿Sí? Se van a sacar encima esto. Se van a sacar encima esto. Y ahora sí pueden sacar PN. Y después, cuando sacan PN, precio relativo, vuelven a una de las ecuaciones Y reemplazan. y sacan la R. ¿Sí? A la original. Entonces, ahora sí puedes romper los paréntesis. Lo pasas restando el Ahora sí, ahora 135. sí, ahora sí. Ahora puedes despejar de la primera. Claro. PN. Y después con ese PN, que es igual a 265 dividido 24, a ver, 265 dividido 24, me da 11,04 PN. Profe, no entendí, perdón, no entendí dónde puso 1 más R. Lo dividí. Dividí miembro a miembro. Esto es lo que hizo Rafa de hacerlo todo simultáneo, ¿no, profe? Rafa lo que planteó es algo que Marx ya en el libro 3, capítulo 9, plantea las ecuaciones de precio. Él dice, bueno, está bien lo del valor, pero era para calcular la tasa de ganancia. Ahora, si yo quiero calcular los precios, yo sé que las cosas se venden en los precios. Precios naturales, precios de producción. Tengo que plantear la ecuación de precio. Ahí se equivocó Marx, porque planteó, él sabía que estaba equivocando, era un manuscrito además el libro 3, nunca lo publicó en vida. Lo publicó Engels después y se comieron todos los amagues de eso. De hecho, el marxismo hoy sigue hablando de la teoría de valor-trabajo como un reemplazante de la teoría de los precios. No tiene sentido. En realidad lo hicieron porque no sabían cómo calcular la R para todos igual en un sistema de ecuaciones. No conocían matemáticas, si querés era un tema matemático. No sabían cómo hacerlo. Entonces lo calculaban como una división aparte, en valor trabajo. Pero no porque pensaran que con valor trabajo podían explicar mejor la explotación del trabajo. La explotación del trabajo está seguro. Midas como lo midas, estamos seguros que cuando uno va a laburar, uno es productivo y el dueño se queda con parte de lo que nosotros hacemos y nosotros no ganamos, no nos paga el salario todo el trabajo que hacemos. Uno puede negociar para arriba, para abajo y ahí está la pelea. Pero, vuelvo al punto. Rafa lo que hace es un planteo de ecuaciones simultáneas para resolver los precios y la tasa de ganancia. Si vamos para atrás, para no volver a escribir todo, ahí, el que me preguntó, ¿dónde fue el 1 más R? Ahí está el 1 más R. ¿Cómo lo haces para sacarme de encima el 1 más R? ¿Qué hago? Sí, hay varios trucos en matemáticas que ustedes pueden hacer. Porque si yo sumo uno de acá y uno acá, se mantiene la igualdad, ¿no? Si yo multiplico por 1 esto, se mantiene, ¿no? Sí. Y si yo divido este lado con este lado y este lado con este lado, ¿por qué motivo se va a... el resultado por qué va a dar distinto? Yo tengo... bueno, tengo esto exactamente. Si yo divido acá, este lado, y divido este lado, me da acá 400 sobre 70 PN. Y esto me va a dar todo esto dividido todo esto. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué hago este truco?
Para despejar PN. No, para sacar 1 más R. Para que simplifiques 1 más R. Porque me está molestando, no puedo, lo podría hacer, es más complejo. Pero es un truco fácil para que yo esto se vaya con esto. Se llama simplifico. Es lo mismo. Esto dividido esto, está multiplicando, se va, son factores. Profe, ahí entendí. No sabía que estaba dividiendo ambas Dividir ecuaciones. dividir mismo miembro. Este No, es el sí, ya primer sé. miembro, este es el segundo miembro. O sea, ¿por qué está dividiendo la ecuación de arriba con la de abajo? ¿No? Esa parte no entendí. O sea, Yo tampoco entiendo eso, profe, perdón. claro, o sea, yo estaba viendo Para yo estaba viendo la parte de poder los despejar igual. uno más R. Ahí me Para. Vamos antes todavía. Si no entendés eso, yo te voy a decir, bueno, sacame la solución. Despejame PN y R. Dame la solución de este sistema. Estoy tratando de resolverlo. Decime cómo harías. ¿Cómo despejás PN, por ejemplo, de la primera ecuación? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar solo del lado izquierdo a PN, en la primera ecuación, acá. ¿Cómo hago para sacar PN? Acordate que esto está multiplicando. Es como que yo te dijera, si abro el paréntesis, sería esta ecuación. Copio, pego. Paso 1 más R dividiendo. Bueno, acabo de meterlo. Bueno, Agarrá el segundo entonces. Pasás esto dividiendo. Agarramos la segunda ecuación, para lo que quiere hacer ella. A ver. Saco de acá y voy a decir que lo ponga acá. Profe, pregunta. ¿No se puede hacer sino despejar 1 más R en ambas ecuaciones e igualarlas lo que queda? Bueno, dale. yo también pensaba lo mismo, por eso no entendía lo de la división, de dividir las Está bien, dos pero vos no ecuaciones. pensás lo mismo porque me dijiste que pase el 1 más R para Claro, acá. pero Porque lo que dijo él es otra cosa, es dejar el 1 más R del otro lado. ajá, Él me dijo, claro, Claro, hace esto. despeje pasar 1 todo. más R y que Esto quede lo todo. pasa para allá. Él Claro. me dice esto. ¿Y qué Igual, avanzaste? Tenés 1 más y, R de este lado y tenés PN con algo que no puede simplificar PN acá. ¿Sí? no, y si hace los dos, hace lo mismo en la otra ecuación y las Bueno, iguala. hagámoslo. Acá te voy a tener dividido. Voy a copiar esto acá. Y acá voy a tener esto no, esto no, esto no. Esto. ¿Y ahora cómo sigo? Igualar las ecuaciones. Igual a las Y ecuaciones. ahora las iguala, profe. Y entonces despejás. Claro, ¿Y despejás qué, PN si tenés un solo incógnita. qué hicimos antes cuando dividimos miembro a miembro? Ah, bueno, sí, y terminaría siendo lo mismo porque estás Exacto. despejando PN, ¿no? Exacto, porque me Claro. saqué. Ustedes, Claro, ustedes se están sacando del medio a 1 más R así. Y yo me lo saqué dividiendo. Y chao. Sí, es lo mismo. Claro. está bien. Está bien lo que dijeron ustedes. Pero bueno. Tienen que hacer finalmente una multiplicación. ¿Qué les va a dar esto? A simple vista. ¿Un polinomio de qué grado? En PN. Grado 1.
A ver, yo tengo que 400, o sea, esto va a estar igualado a esto. O sea, vamos a sacarlo de acá. Pongo acá. Esto lo saco de acá. Y esto lo saco de acá. Tengo esta igualdad. ¿Qué grado de polinomio en Pn? Grado 2, profe. Grado 2, porque 24 Pn va a multiplicar a 70 Pn. O sea, va a estar Pn por Pn, Pn al cuadrado. Al cuadrado. Con todo respeto. Bueno, entonces me va a quedar una cuadrática. Y justo tengo dos bienes, tengo un polinomio de grado 2. Si tuviera tres bienes, voy a tener un polinomio de grado 3, ¿entiendes? Por eso no nos metemos con tres bienes, para que no tener que hacer polinomios más grandes. Pero todos tienen solución. Todos son sistemas de ecuaciones lineales que tienen solución. Es más, todos los sistemas de ecuaciones lineales están estudiados desde 1908. Por eso Marx vivió antes, no lo vio. Se llaman Perron-Frobenius. Son los teoremas de Perron-Frobenius que con autovalores y autovectores ustedes pueden sacar lo que quieran. De hecho, todos los sistemas de ecuaciones están, los buscadores de Google, ese que usan ustedes, el buscador de Google, está hecho con un algoritmo en base a autovalores y autovectores. O sea, no se escapa nada de esto. Entonces, solución tiene seguro, solo que es más complejo, más hinchabolas, pero no es la idea que hagan aritmética o matemática acá. Simplemente que entiendan que había una solución que no pasaba por la teoría de valor trabajo, pero que los tipos, bochos, Ricardo, Marx, etc., se le ingeniaron para ver cómo hacían. Es como cuando te encontrás con un problema matemático que tiene una solución clara matemática. Está muy de moda estos jueguitos de hacer sumas de dibujitos para ver cuánto es la ecuación que falta. Bueno, eso son ecuaciones matemáticas, pero que alguien con los dedos puede contarlo y hacerlo. Pero es mucho más trabajoso que plantear ecuaciones. En la época de Ricardo no había estas ecuaciones, ni siquiera esta notación. Eran todos flechas. Si ustedes ven a Marx, los escritos de Marx eran todos con flechas, un quilombo. Eran flechas que iban para acá, flechas que para allá. Lo mismo que SNE. Hacer matemáticas en sociales. Recién en la física estaba Maxwell haciendo ecuaciones para termodinámica. Pero en naturales. Pero en sociales, matemática era una cosa media extravagante. ¿Quién iba a meterse a temas políticos y sociales de abogados en esa época no había economistas? No, eran todos gente de letras o de abogados, etc., que se dedicaban a la economía. Y la matemática era una cosa para algo que no tuviese que ver con lo político. Lo político era tan variable que ¿qué matematizás? Era como un juguete. Ya en el 1838 estaba economistas como Cournot, que había hecho con matemáticas, pero era como un juego, especie de intelectual, si se quiere. No había mucho vínculo con la realidad. ¿Cómo le pasa al marginalismo en general? El marginalismo en general son, en general, las formalizaciones que hacen, dejan afuera la sociedad, dejan afuera la historia, dejan afuera la determinación de la distribución del ingreso. O sea, ¿cómo metes a los sindicatos de un país en una ecuación donde la distribución, la política no tenga un lugar para poder mover los salarios? En los marginalismos vamos a ver que los salarios están dados por equilibrio de oferta y demanda. No hay posibilidades de que haya un sindicato que logre un salario mejor, porque negocie. No hay lugar para la realidad. Simplemente los salarios van a estar dados por oferta y demanda, como la productividad marginal del trabajo. Hay una función técnica de producción y unas preferencias de los consumidores, ustedes lo vieron en Chicones, y la dotación de factores. Y con esos tres resuelven endógenamente todo el resto de variables. Acá yo te dejo la libertad, es un esquema abierto, donde vos me decís cuánto es el salario. Y el salario será lo que vos me digas que es, a partir de la observación de la realidad, ¿no? Entonces, pero digo, si vos me das estos tres elementos, yo te saco los precios relativos y la tasa de ganancia del sistema. Del sistema, porque todo el sistema va a ganar la misma tasa de ganancia.
Ustedes de acá sacan, bueno, la idea ¿cuál es? Que ustedes para el lunes resuelvan esto, que está acá planteado, saquen Pn, ¿cuánto vale? Que es la cuadrática. ¿Se acuerdan la cuadrática cómo se resolvía? Pn igual, con el discriminante, era menos, vamos a abrir paréntesis, menos b más menos raíz cuadrada estoy atrasando con esto. Acá vamos a poner. Con la resolvente, profe. Bueno, le pusiste el nombre, pero bueno, está bien. Pn, Pn. Esa resolvente no sale de la nada, ¿no? Sale de haber deducido, resuelto la ecuación. Esto es fracción. Y acá ponemos menos b. Y acá ponemos operador. ¿Dónde lo tengo? Bueno. Bueno, no importa. Acá ponemos 2a. Acá arriba más menos. Ah, bien, así se hacía. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. ¿Se acuerdan? Donde la ecuación es a por pn cuadrado más b por pn más c igual a 0. Ustedes van a encontrar, cuando resuelven esto, a por pn al cuadrado, b por pn más un término que no tiene pn. La resolución es así. Y van a sacar dos valores de precios. Generalmente, uno negativo y otro positivo. Económicamente, el negativo no tiene ningún sentido, lo descartan y se quedan con el positivo. ¿Se entendió? O sea, A, Sí, profe, ahora sí. A, vamos a poner con minúscula, que la A va a ser algún número que ustedes saquen de juntar todo con factor común Pn al cuadrado. N al cuadrado. Y B será algún número cuando saquen factor común Pn. Cuando hagan las cuentitas estas. Muy sencillas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a ver acá. Vamos a tener 400 por 165 da 66.000. Más 400 por 36. Si alguien quiere hacer las cuentas, y yo voy escribiendo. 400 por 36. 14.400. Pn igual. Acabo de pasar esto que está acá abajo, acá por 400. Y esto que está abajo lo paso a multiplicar por 70. Tengo, entonces, Pn, ¿cuánto da? 70 por 135. 9.450. Más 24 por 70. 1.680. 1680. Bueno. Y ese es Pn por Pn, que es Pn al cuadrado. Entonces acá tienen, vamos a ponerlo más prolijo esto,
tienen de los dos lados términos que no tienen nada, término independiente, este término. O sea, C va a ser igual a 66.000, si se quiere. Vamos a hacer una cosa más. Lo ponemos. 66.000, ya lo tenemos. Más. Y acá tienen 14.400, podemos pasar restando 9.450. Profe, no entendí cómo rompió la división. O sea, pasó los términos que están sumando, los juntó y pasó el 70 para el otro lado. No. Esto es aritmética de cuarto grado. ¿Qué es lo Sí. primero que sacás cuando estás dos divisiones? No podés sacar la No, suma de obvio. una división. ¿Qué haces? Tenés esto. A ver, Multiplicás cruzado. A Claro, sobre qué B pelotudo. igual C sobre D. Siempre Sí. multiplicas Qué cruzado. Sí, 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 sí. Y después distribuís. Y es lo que hice. Fíjense, dos términos de este lado, dos términos de este lado. ¿Por qué? Porque acá tengo dos términos que pasé multiplicando al 400. Y acá tengo dos términos que pasé multiplicando al 70 por Pn. Entonces tengo acá 14.400 menos 9.450. ¿Cuánto da? 4.950. Y paso restando ahora este término que ya sabemos que es menos 1.680 Pn al cuadrado igual a 0. Yo tengo la ecuación ahora como la que tengo ahí abajo. ¿Cuánto vale A? Está menos 1.680. 66.000. ¿Cuánto vale B? 4.950. ¿Cuánto vale C? 66.000. Como esto está igualado a 0, yo puedo cambiar los signos. Es lo mismo, ¿no? Le va a dar lo mismo, porque los signos están. Si esto lo hago positivo, estos dos van a ser negativos. ¿Sí? Multiplico por menos 1 todo y tengo la misma ecuación. ¿Sí? Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por esto, cambio el signo. O sea, cambiar el signo de algo que esté igual a 0 siempre está bien, se puede hacer. Pero es estético, porque en realidad nada me va a cambiar en los resultados. Entonces, lo meten acá y hacen las cuentas. De ahí sacan Pn. ¿Y cómo sacan R? Ponele que Pn, invento, me da igual Una vez que ya, a 1. o sea, si es un sistema, R va a ser igual en las dos ecuaciones. Entonces, cuando Claro, ya tenés Pn, reemplazás Pn por. en cualquier ecuación. Reemplazás el número que te dio en cualquier ecuación y ya te da Ya R. te da R, despejas R. Y estabas de acuerdo multiplicando 1 más R por un paréntesis. Bueno, lo meten ese Pn, el resultado que le dé, xxx, ese xxx lo meten en la primera ecuación o en la segunda, que va a tener 1 más R, acuérdense. ¿Sí? Va a tener esto, bueno, no lo puedo escribir acá. Esto por 1 más R y esto por 1 más R. Uno de los precios es igual a 1, el PT. O sea, reemplazan acá, y este no hace falta, y despejan 1 más R. Van a pasar 24 por Pn, lo pasan dividiendo y le va a dar 1 más R. Y con eso tienen una solución de las ecuaciones. Por ejemplo, vuelvo ahora a compartir lo otro y nos vamos. Acá tienen la resolución que acabamos de ver. Esta, evidentemente, es otros números, ¿no? Fíjense acá, dividí miembro a miembro, ¿verdad?
Se me fueron los 1 más R. ¿Entiendes? Y multiplico cruzado, obtengo la ecuación cuadrática, aplico la ecuación que ustedes ya saben usar, y tengo el resultado que me interesa con el más. El del menos, evidentemente, da negativo. Me da este precio. El PN nuestro acá es PT. Entonces, fíjense, PT en función de PF. Evidentemente, el PF, resolviendo en términos de PF, ¿ven? ¿Ven acá? No sé, creo que no se ve. ¿Ven acá? Tomé el PF igual a 1. Acá. Entonces, me quedó solo PT. Despejo el PT que está en función de PF. 0,006. Si lo doy vuelta, PF sobre PT es 1 dividido 0,06, da 15. Está más lindo el número 15. 1 sobre 15 daría esto. Preferí poner este numerito. Tomé PT como numerario. Y R, ¿qué hago? Voy con 15 o con 0,006, según lo que tenga acá, y lo meto acá. O acá, donde quieran, en esta. Entonces acá, la ecuación original, 280, 12, acá, 280, 12. Tomo el precio PFE igual a 1, fíjense. Está el 1 ahí. ¿Y qué reemplazo? PT igual a 0,006 por 280 más 12. Lo paso dividiendo a 575 y PT es 0,06, ¿no? Hago las cuentas, despejo 1 más R, me da 1,25. ¿Cuánto es la tasa de ganancia? Del sistema. ¿Cuánto está 25%. ganando de lo que invierte? 0,25. ¿Y ¿no? qué es eso? Sí. ¿Y qué sería 0,25? El 0,25 de Un lo coeficiente. que. Claro. El 0, o sea, No. si gana, si en bruto, si el precio va, o sea, sería el 0,25 de lo que vale el precio, ¿no? A ver, R, ¿qué valores puede tomar? Puede tomar valores desde 0, sería un sistema de A subsistencia. 1. ¿Y 1 cuánto sería? Cuando R El vale 1. 100%. 100%. Entonces 0,25 ¿cuánto es? Un cuarto. 125%. 5%. El 25%. Pónganse de acuerdo, contadores. 125%. No, ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo va 25. a tener de ganancia el 25. 125%? El 25% tiene que ser. Bien, 25%. Eso tienen que saber, como saber leer y escribir es eso. Lo que están discutiendo, llegaron a un buen resultado, pero ¿a qué se debe el 1? Acá, 1 más R, ¿a qué se debe el 1? ¿Por qué ponemos un 1? Además de cuando el parcial les va mal. Porque uno sería, sería Acá, los 1 de acá. costos. ¿Estás bancando qué con el 1? Estás bancando estás bancando todo lo que está multiplicando todo lo que, los 280 de trigo, las 12 toneladas de El costo, estás F, cubriendo el claro. costo. Si R te da 0, vos salís hecho. Porque en este precio, digamos, tiene que estar el costo más lo que querés ganar. Pero la ganancia depende del excedente. Entonces, podés ganar mucho o poco. El sistema me dice cuánto ganás. En situaciones de precios naturales. No estamos hablando de precio de mercado, que sube y baja. Sabemos que los precios de mercado oscilan. La tasa efectiva no, esta es la tasa normal. La tasa de ganancia normal. Este sistema da para que dé 25% de ganancia de manera normal, natural. Si no ganas eso, ganas más o menos, son oscilaciones de los precios de mercado. Pero el sistema lo que te dice es viable y de excedente. ¿Cuánto excedente? Bueno, uno que me da una tasa normal de 25%. Esa es la tasa que los capitalistas quieren tener. Cuando le suben los salarios los sindicatos, acá no está el trabajador porque simplifique la cuenta, es lo mismo con salario. ¿Qué hacen? Bueno, el tipo va a tratar de pasarlo a precio, si no puede, hay una pelea.
es la lucha de clases, o es la puja distributiva, es la existencia de inflación. Los tipos van a tratar de pasar los precios. Por eso la inflación es explicada por costos y puja distributiva. Sin puja distributiva no habría inflación. Por eso es que nosotros tenemos mucha inflación, porque tenemos fuertes sindicatos, peronismo, etc. Y yo diría, por suerte, porque si no los salarios nuestros caerían mucho más. Ahora, 1 más R, entonces, 1,25. Y lo que está diciéndote es, bueno, es un 25% de ganancia. Pasar restando el 1 y te da 0,25. Y 0,25 es 25%. En tanto por 1 es 0,25. Si no es 25 dividido 100. O 0,25. En tanto por 1. Y lo que te da es que el precio del hierro es 15. O sea, 1 tonelada de hierro es igual en valor a 15 kilos de trigo. Según lo que hicimos acá, ¿no? Son numeritos inventados. Pero eso es un ejercicio de resolución de precios con excedente. Pueden practicar, ponen un numerito para cualquier número de excedente que quieran y traten de hacer la cuenta. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Antes que eso, ¿qué tienen que hacer? Identificar qué sistema es de excedente. O si el sistema es de subsistencia. Una que saben identificar una u otra, saben qué ecuación usar. Bueno, hagan eso para el lunes. Estuvo bien lo de responder el cuestionario de Tesarato, porque aclara al que lo hace, por lo menos, la situación, las definiciones. Traten de hacerlo a partir de la lectura tanto de Tesarato como de Ciccone. Traten de hacer el ejercicio este que dejé planteado, los dos, por lo menos, si no lo hicieron. Y con esto terminamos. Dejar de compartir. Y no sé si hay preguntas. No, profe, quedó muy claro cómo se resuelve. Bueno, si hay preguntas, lo manda por WhatsApp. Por ahí es mejor, porque si se les ocurre en algún momento que no sea a las 3 de la mañana, está bien. Y si no, acá es el momento, ¿no? De hacer consultas de lo que sea. Abrí ya la siguiente clase, que sería la del lunes, con un texto que nos metemos ya con una pregunta que uno de ustedes hizo, no lo pude ver quién era, ¿de dónde saqué el salario? Bueno, analizando un poquito de cómo es la teoría del consumidor en los clásicos, que no es un consumidor, un agente representativo, aislado, no, es la comunidad, que tiene alguna cultura de consumo de algún producto. Y vamos un poquito, el texto es de otra italiana, del centro de Rafa, que es Antonella Stirati, hizo su doctorado en el tema de salarios clásicos. También tengo el libro para que le interese, pero vamos a ver solo un texto que explica un poco por qué la historia importa en economía. Porque uno aprende de variables que no son, siendo cuantitativas, no dependen mecánicamente de la oferta o de la demanda. Dependen de factores históricos, políticos, sociológicos, relaciones de fuerza, instituciones, leyes, el tipo de comida, más caro o más barata. Es distinto comer feijoada, porotos, que comer carne roja. El costo de ser una vaca es mayor. El salario es mayor.
más allá de la cuestión biológica, de la proteína. Entonces, todas esas cuestiones no están atadas exclusivamente a la oferta y la demanda, sino más bien a condiciones estructurales por las cuales se puede determinar el sistema de precios. O sea, el sistema de precios clásico es distinto al sistema de precios marginalista, que solo depende de oferta y demanda a partir de un core marginalista distinto, que lo vamos a ver después del primer parcial. Y los dejo si no hay más preguntas. Vamos a dejar de grabar. Profe, entonces, ¿en qué quedamos?